Ok. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permite escudriñar tu palabra, Señor, y aprender un poco más de ti. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, entender muchas cosas, Padre. Te pido que bendigas a nuestro pastor, Padre, para que le dé sabiduría y a nosotros entendimiento, para que todo lo que se nos enseñó hoy quede en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos tu amor grande y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rosario. Bien, continuamos entonces. Antes de iniciar, me gustaría preguntar si tienen alguna pregunta con respecto a la clase pasada, si vieron si vieron el video o si quedó algo en el tintero que no alcanzamos a repasar, para ya estar dando inicio a esta clase con la materia nueva, con el contenido nuevo. ¿Alguna pregunta o algún comentario? De pronto que a veces nos pasa que cuando uno estudia algo, ya sea de manera personal o en algún instituto, escuela, en la iglesia, escucha un sermón, de pronto también comenta un poco eso con algunas personas y surgen preguntas o surgen debates. Y quiero plantearles si es que hay alguien que tenga alguna duda, que quedó algo pendiente o que después apareció algún comentario. Por mi parte, no. Súper, súper. Damos inicio entonces. No hay preguntas, no hay comentarios. Avanzamos. En esta clase estamos viendo el capítulo 3. Vamos a ver del capítulo 3 al 5 los sucesos, los hechos que ocurrieron en estos capítulos, pero voy a complementar un poco algunas de las cosas que vimos la semana pasada, para que tengan en consideración algunas cosas que son relevantes. Ya, por ejemplo, yo les mencioné la semana pasada que en la antigüedad el libro de los Hechos siempre se consideró como un libro inspirado, no hubo gran polémica, se le atribuyó siempre a Lucas, eh, pero en algún momento les va a tocar estudiar, en algún momento lo vamos a ver, acerca de la patrística o los padres de la iglesia. Ya hay un ramo especializado, hay libros que hablan de los padres de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son estos padres de la iglesia? Cuando uno dice, bueno, es Jesús el creador de la iglesia, son los apóstoles los que difunden el mensaje, pero se denomina padres de la iglesia a aquellos creyentes que estuvieron cerca de los apóstoles y que también escribieron. ¿Ya? Y aquí hay algunos mencionados: Ireneo, Tertuliano, Cipriano, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría, que citan el libro de los Hechos. ¿Ya? Ellos hacen de alguna manera una interpretación de lo que dijeron los apóstoles, de las enseñanzas de Jesús. Comienzan a definir las doctrinas de la iglesia y a hacer definiciones de ellas. ¿Ya? De ahí a que tienen que surgir diferentes concilios, que son reuniones de sacerdotes, reuniones de pastores, que intentan unificar las doctrinas. Bueno, hay que entender que no se logró, se dictaminaron ciertas cosas, pero eso provocó en algunos casos divisiones bastante serias, pero se designó que era doctrina, que era una herejía, por ejemplo. Entonces, eso sucedió en los concilios. Y estos padres de la iglesia son discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, no está anotado acá, pero Policarpo es discípulo de Juan. Entonces, hay una serie de personajes en la historia que también muchos de ellos son mártires, pero que son personas que escribieron, que predicaron, que conocieron a los apóstoles. No anduvieron con Jesús, porque si se dan cuenta, no sé, po, el 160, 268 después de Cristo, 265 después de Cristo, eh, son muchos años después que Jesucristo haya ascendido, ¿no? Pero son discípulos de los apóstoles y son cercanos a la fecha en que estuvo el Señor y son escritores. Ellos escriben las doctrinas, escriben lo que han recopilado de las enseñanzas de los discípulos, de algunas iglesias en particulares, y ellos están en diferentes lugares, ¿ya? No hay estos padres de la iglesia,
no están situados en un solo lugar, en una sola región. Hay de diferentes lugares, en Egipto, en Asia Menor, en Roma, en mismo Jerusalén. Entonces, eh, estos padres de la iglesia fueron difundiendo lo que ellos conocían y escribiendo lo que ellos conocían y sabían del Señor. Así que me interesaba que lo supieran, que conocieran de estos padres de la iglesia, que supieran que existe, cuando escuchen, de repente uno escucha frases, la patrística, o hablan de los padres de la iglesia, y uno dice, ¿quién son los padres de la iglesia? Cuando uno habla de los padres de Israel o los patriarcas, uno se imagina y sabe inmediatamente que es Abraham, Jacob, Isaac, pero cuando se habla de los padres de la iglesia, no siempre se mantiene claridad de quiénes son. Pero estos son algunos. Yo les muestro algunos que en particular ellos citaron el libro de los Hechos, así y que le dan la autoría a Lucas, así que me pareció interesante poder comentarlo en esta clase. Eh, Quería también comentarles que la cronología de este libro, los sucesos que se comienzan a escribir desde el año, o que empiezan a ocurrir desde el año 30 hasta el 64 después de Cristo, tienen implicancia en estos cuatro imperios, en estos cuatro reinados. Hay cuatro emperadores que están liderando mientras esto está ocurriendo. Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Algo que no mencioné en la clase pasada. ¿Por qué se designa que el libro de los Hechos fue escrito en el 63? No está describiendo acá la persecución de Nerón que ocurre en el año 65 y tampoco la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, de ahí a que se van generando ciertos espacios y ciertas hipótesis, pero también ciertas certezas, algunas certezas de cuándo pudo haber sido escrito este libro. Y como el libro de los Hechos no menciona la gran persecución de Nerón, que Nerón acusa a los cristianos de haber quemado Roma en el año 65, entonces eso no aparece en este libro. Por lo tanto, se sugiere y se afirma que este libro fue escrito en el año 63 porque no relata esos sucesos que son bien importantes en la historia. Ya, eso también como un dato importante, que hay cuatro imperios, hay cuatro emperadores que pasaron mientras se escribía o se vivía el libro de los Hechos. Otra de las cosas que hablamos la semana pasada, pero que no profundizamos, es la fiesta de Pentecostés. Nosotros como cristianos, como evangélicos, sabemos que el Pentecostés es un suceso importante en la historia de la iglesia, donde se produce el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, de repente hay unos himnos por ahí. Recuerdo que nosotros los cantábamos, o manda otro Pentecostés, poder celestial. Eh, y lo asimilamos como parte de la iglesia. De hecho, de ahí a que aparecen los grupos pentecostales, ¿no? Estos grupos que creen en la manifestación del Espíritu Santo, estos grupos que entienden que el Espíritu Santo dirige la iglesia y que hay dones y manifestaciones sobrenaturales, y se nos ha designado o nos hemos designado como pentecostales. ¿Ya? El Pentecostés es una fiesta judía que es una celebración que conmemora el don de la Torá, el momento en que se les entregó a ellos la Torá, ya en el monte Sinaí, después de haber partido de Egipto. Entonces, es una conmemoración y por eso es que se celebra 50 días después de la Pascua. Ya ustedes saben que el pueblo de Israel sale de Egipto, celebra su Pascua, sale y después en el monte Sinaí, después de 50 días, el Señor le entrega las tablas de la ley. ¿Ya? Entonces, esta fiesta se comenzó a celebrar cada 50 días después de la Pascua. Y tiene una implicancia adicional que tiene relación con la finalización de las cosechas. Entonces también es un momento de gratitud, de agradecer a Dios, ¿cierto?, por permitirles volver a cosechar, por permitirles tener nuevamente alimentación. Y, y aquí aparecían algunas cosas, algunas prácticas, ¿no? Estudiaban la Torah de noche, decoraban con flores, leían los 10 mandamientos y comían productos lácteos. Ya era la forma en que ellos celebraban, era el parte de su ritual, ¿ya? Entonces, para que vayan entendiendo que la fiesta de Pentecostés se celebraba todos los años. Ya está la Pascua de los judíos,
que corresponde a nuestra Semana Santa, casi siempre está coincidiendo con Semana Santa, puesto que entre marzo y abril, en el calendario hebreo, la Pascua se celebra en el mes de Nisan, que es entre marzo y abril, y el 14, el día 14. Entonces casi corresponde a finales de marzo y a comienzos de abril, ¿ya? Por eso que nosotros estamos celebrando nuestra Semana Santa como en esa fecha también. Coincide con la Pascua judía, ¿ya? Entonces, después de la Pascua, 50 días se conmemora y se celebra el día de Pentecostés. Y esto estaba pasando. Jesús, el proceso de Jesús de ser crucificado está ahí entre la Pascua. Acuérdense que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y de ahí nace la Santa Cena. Entonces Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y posterior a eso Él es entregado y es crucificado. Entonces Jesús resucita, está, está 40 días con sus discípulos y es ascendido. Entonces ahí se generan este espacio de los 50 días que coincide con el Pentecostés. Bueno, su origen, como mencioné, originalmente era una fiesta agrícola para dar gracias por las cosechas de trigo, fruta, y se ofrecían primicias a Dios. En el caso del origen espiritual, se convirtió en el recuerdo del momento en que Moisés recibió la Torá y los 10 mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí, fortaleciendo la alianza entre Dios y el pueblo judío. Entonces tiene un origen agrícola y un origen espiritual. Ahora, cobra un gran significado para la iglesia cristiana, puesto que nosotros no tenemos por qué estar celebrando el Pentecostés, pero lo recordamos como una fecha muy importante, como lo mencioné, es el día en que el Espíritu Santo se derrama sobre toda la iglesia. Se entiende a través de la historia y se entiende a través de los textos que el Espíritu Santo pareciera ser esporádico y estaba solo en algunas personas. Vemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor descendía, llenaba la tienda y el pueblo sabía que Dios estaba con ellos o estaba en medio de ellos. ¿Ya? La figura cambia absolutamente después de lo que predica, ¿cierto? Bueno, lo que dice Joel, pero lo predica Pedro, que sobre toda carne se derramaría el Espíritu Santo. Y esta es la profecía dicha por el profeta Joel, y este es el cumplimiento de esa profecía. Entonces, entender que el día de Pentecostés se generó esto que es tan relevante, que ya Dios no estaría en medio del pueblo, sino que estaría en el corazón de las personas, dentro de las personas, y que el Espíritu Santo caminaría con las personas, es que cobra relevancia para la iglesia el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, el Paracletos. El Paracletos es un término griego, religioso, por supuesto, que se refiere al Espíritu Santo y significa abogado, consejero o consolador. Se traduce como alguien que es llamado al lado de uno para ayudar, defender y consolar. Habitualmente, y creo que lo mencioné la semana pasada, pero quisiera reforzarlo. Habitualmente nosotros entendemos que el Espíritu Santo es nuestro compañero que nos va ayudando a tomar decisiones, que nos va dirigiendo el camino, que nos va diciendo eh, cuando nos equivocamos, nos va hablando cuando nos equivocamos, que el Espíritu Santo actúa de manera sobrenatural, que nos hace sentir cosas, sentir el dolor de otro, sentirle ganas de predicarle a alguien, que nos toca y lloramos. El Espíritu Santo tiene esa versatilidad, ¿no? Que nos puede permitir tener un don y a través de ese don poder bendecir la iglesia o poder bendecir una familia o alguien en particular. Pero eso lo vemos como siempre como del lado de vista sobrenatural, religioso, dentro del contexto religioso. Pero también es interesante entender que es el Espíritu Santo nuestro compañero también en nuestras actividades diarias. Bueno, yo sí tuve algunas conversaciones y efectivamente ayer conversaba un poco acerca de esto. Y el Espíritu Santo, más allá de tener todas estas atribuciones sobrenaturales, que entrega dones, milagros y todas estas cosas que son espectaculares, eh, se entiende, y a través de lo mismo que dice la Escritura, luego el apóstol Pablo
en Gálatas y en el resto de las cartas, y además el texto base que hablamos en el principio, y recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos, podemos entender que Dios está interesado en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hacer las cosas. Si bien el Espíritu Santo nos puede otorgar dones sobrenaturales que sean explosivos, que sean, no sé, muy llamativos, la intención y la obra del Espíritu Santo es acompañarnos en nuestro camino. Es decir, que nos permita ser transformado en cada instante. Y alguien dijo por ahí, no recuerdo quién, pero una frase que también parece interesante, que Dios nos ama tanto que no nos va a dejar tal como estamos. De alguna manera va a intervenir para que nosotros, como lo hablábamos también la semana pasada, a través de un proceso o a través de esta regeneración, podamos ir siendo transformados. Un significado en el cristianismo como consolador, el Espíritu Santo es el consolador prometido por Jesús para estar con los fieles para siempre. Un abogado intercesor actúa como un abogado que intercede por los creyentes. Ayudante consejero es una presencia que guía, alienta, fortalece y ayuda a los creyentes a vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Y como defensor, en un sentido más amplio, el término se refiere a alguien que defiende la causa de otro, tanto en un tribunal como en la vida. Entonces, Dios está interesado en que el Espíritu Santo vaya ayudándonos a cambiar nuestras vidas, a mejorarlas de alguna manera y a tener mejor comportamiento, a tener una mejor actitud, ser una persona cristiana que en realidad lo demuestre con su comportamiento, con sus actos, ¿ya? Y también el Espíritu Santo nos acompaña cuando las cosas van súper bien, po. Cuando terminamos nuestros estudios, cuando conseguimos cosas, cuando tenemos logros, cuando hemos alcanzado éxito, cuando las cosas en la iglesia van súper bien, el Espíritu Santo también nos acompaña y nos dice, David, acuérdate que no eres tú, y lo vamos a ver hoy día a través de los apóstoles también. No eres tú, es el Espíritu Santo a través de ti, es Dios a través de ti. Bájate un poquito, bájate de la nube, nos permite que de cierta manera esas cosas buenas que hemos logrado también seamos capaces de atribuirle el mérito al Señor y no nos hagamos arrogantes, no nos hagamos jactanciosos, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo nos acompaña cuando las cosas están mal, pero cuando las cosas están bien. Entonces, es aquel consejero que nos está diciendo, tranquilo, David, tranquilo, eres un mortal, acuérdate que Dios está en ti, acuérdate que Dios es el que te ayuda, acuérdate, es ese consejero que también nos está diciendo en el oído, ánimo, sigue adelante, lucha, fuérzate, va a llegar ya el día en que va a recibir tu corona, va a venir el Señor por tu vida, pero sigue luchando, sé perseverante. Entonces, estas dos cosas que son muy importantes. De pronto pensamos que el Espíritu Santo solamente está para ayudarnos cuando las cosas están mal, pero cuando las cosas también, también lo necesitamos. Y ahí es el que interviene también en nuestro carácter. Bien, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que es bastante cuestionado, y es cuestionado porque hay diferentes grupos y diferentes formas de ver lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Existen grupos reformados que de alguna manera quitan un poco la evidencia que nosotros vemos en el libro de los Hechos para este tiempo. La evidencia sobrenatural que nosotros vemos en la Biblia. Hay muchos grupos que finalmente dicen que los dones ya no son válidos, ya no existen. Solo quedan un par de cosas nada más, pero que ya no es necesario que haya los milagros que existían en el tiempo de los Hechos y el hablar en lenguas y todo lo demás, y eso ya está obsoleto. Hay grupos de cristianos evangélicos que tienen esa postura. Pero con respecto del bautismo del Espíritu Santo, hay cuatro posturas que cobran bastante fuerza. Estas nos hablan que el bautismo en el Espíritu Santo parte de una experiencia, conversión o iniciación, sin evidencia física como el hablar en lenguas. Entonces, hay una postura que dice, bueno, yo me convertí al Señor, el Señor vino a mi vida, ¿cierto? Comenzó el proceso tuve una experiencia porque lloré, porque se me tocó el corazón,
tuve una experiencia con él, sentí algo especial, eh, me convertí al cristianismo, se produce mi iniciación en el Evangelio, me regalaron una Biblia y yo empecé a ir a la iglesia, pero no hablé en lenguas. ¿Ya? Esa es una postura. El bautismo, otra postura es que el bautismo en el Espíritu Santo es parte de la experiencia de conversión o iniciación y siempre va acompañado con la evidencia de hablar en lenguas. Ya vemos en los textos bíblicos, caso los apóstoles le predican a algunas personas y estas personas dicen que creen, son bautizados y reciben el Espíritu Santo y hablan nuevas lenguas. Entonces, dentro de las posturas, esta es una de las más fuertes en la iglesia evangélica, que el bautismo en el Espíritu Santo necesariamente está acompañado con el hablar en lenguas. Una tercera postura dice que el bautismo en el Espíritu Santo suele seguir a la regeneración, pero en este caso no va acompañado de hablar en lengua. O sea, no solo un tema de iniciación, no solo un tema de conversión, sino que en el proceso de cambio. Lo que hablábamos la semana pasada y lo que yo voy a insistir todo el tiempo, las obras de la carne y el fruto del Espíritu tienen que ver con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Entonces, esta idea dice que el Espíritu Santo comienza a trabajar en las personas y se produce el bautismo del Espíritu Santo cuando inicia la regeneración, el proceso de cambios. ¿Te quedaste pegado, David? Ahora, ¿se me escucha o no? Sí, Aló. yo he escuchado perfecto. Gracias. Oye, ¿en qué parte llegué? Estábamos viendo el punto número 3. Yo he escuchado perfecto hasta el número 3. Ya, perfecto. Entonces, el 4 dice que esta última posición habla de que el bautismo en el Espíritu Santo suele seguir a la regeneración y siempre va acompañado por la evidencia de hablar en lenguas. O sea, esto va más allá. No tiene, el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con que yo me haya convertido o que yo haya aceptado a Jesús y haya comenzado a ir a una iglesia, sino que en el proceso de la regeneración y como evidencia está el hablar en lenguas. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende lo que hemos querido compartir? Clarito, clarito. Súper. Seguimos. ¿Alguna duda o alguna acotación? Pastor David, habla José. ¿Cómo estás, José? ¿Me escuchan? Te escucho Bien, lejos, usted, pero te un gusto escucho. saludarlo. Ya, un gusto de saludarlo. Mire, una consulta respecto al bautismo del Espíritu Santo. No es algo tajante que la persona que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua, porque en mi caso yo hace mucho tiempo que voy a la iglesia y tuve una experiencia con el Espíritu Santo y nunca he hablado en lengua. Bueno, estas son las cuatro posturas. Y aquí hay dos de ellas que hablan de que tú te conviertes, comienzas tu proceso de iniciación en la iglesia, de conversión, y no hablas en lenguas. Y otra dice que para algunos el bautismo del Espíritu Santo inicia con la regeneración, con el cambio en la persona, pero tampoco se habla en lengua. Por eso que existen estas cuatro posturas de diferentes corrientes religiosas, cristianas evangélicas, por supuesto. Claro, porque uno escucha, ¿no? En algunas situaciones que hay gente que dice y afirma que una persona que recibe el Espíritu Santo, lo visible, lo manifiesto es que hablen en lengua, y lo cual yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? Estamos súper. Yo estoy acá, estoy colocando las cuatro posturas y existen estas cuatro posturas de cómo Sí, se recibe el Espíritu Santo. Y es importante, yo creo que hay algo que es súper importante porque estudiamos, ¿cierto? Estudiamos la escritura y estudiamos, en este caso, el libro de los Hechos del Espíritu Santo y nos damos cuenta que en todos se producen cambios. Cambios en la persona. Pedro fue una persona temerosa, una persona agresiva, una persona fluctuante, pero una vez que el Espíritu Santo viene sobre él, Pedro es una persona distinta. Pablo es, Pablo es una persona asesina, Pablo es una persona que es fanático religioso, pero al momento que el Espíritu Santo viene sobre él, Pablo se convierte en una persona que está dispuesto a dar la vida por el Señor.
y a extender el Evangelio por todos los lugares que más pueda. Entonces, cuando uno analiza un poco lo que pasa en las personas, hay cambios drásticos. Hay cambios drásticos y se genera un cambio importante en la vida de las personas, en el comportamiento y en su conducta. Entonces, la manifestación más clara de que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros es que nosotros vamos sufriendo cambios y esos cambios son beneficiosos. O sea, qué lata sería que una persona que era muy tranquila llega al Evangelio y se convierte en una persona brusca, en una persona arrogante, en una persona que no es tolerante. Qué raro sería, ¿no? En vez de cambiar para bien, cambió para mal. El Espíritu Santo hace transformaciones en las que nosotros cambiamos para bien. Y eso es relevante y eso da a conocer el cambio que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Así que, hermano, yo por lo menos estoy de acuerdo contigo. No todos los casos se dan con hablar en lengua. Y para mí, de acuerdo a todo lo que he estudiado y de acuerdo a lo que también pienso, eh, es súper importante que el Espíritu Santo o una manifestación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es cuando la persona comienza a tener cambios radicales y de cierta manera sobrenaturales, porque hay cosas que nosotros voluntariamente no podríamos cambiar, pero sin embargo el Señor se encarga de ayudarnos porque lo necesitamos, ¿ya? Ok, ok. ¿Alguien más quisiera decir algo? Seguimos, seguimos. Entonces, estas dijimos que son algunas de las posturas, ¿ya? Esto no me quiere cambiar. Ahí sí. Vamos a entrar entonces a la clase del capítulo 3 ya que era parte del programa, ya empezamos con el capítulo 3 y nos damos cuenta que aquí sucede algo bien, bien loco, bien loco. Hay una persona que es paralítica, que es coja o es cojo de nacimiento, ¿no? Y tiene más de 40 años. 40 años. Y de nacimiento él había, toda la gente que lo conocía sabía que él era así y que pedía constantemente en una puerta que es denominada como la Hermosa. Es una puerta que tiene incrustaciones metálicas, que brilla, que es grande, que es, no sé, muy llamativa, por eso que se llama la Hermosa, una puerta que tiene un significado bastante relevante. Como dije, brillaba y era una puerta importante. Entonces, qué loco es que una persona que esté ahí pidiendo por 40 años de pronto reciba una sanidad. Eh, este discapacitado le rogó a los apóstoles que le dieran una limosna, como era de costumbre. Pero aquí ocurre algo curioso, que probablemente pedía limosna como muchas de las personas que nosotros conocemos también, con la cabeza agacha, extendiendo la mano, simplemente teniendo una actitud, no sé, humilde para solicitar, y los discípulos le dicen, préstanos atención, míranos, míranos. No es solo una cuestión de, ya te voy a decir algo, no, sino que espero que me pongas atención, quiero que me mires. Y cuando esta persona los ve, ellos le dicen que no tienen plata ni oro. Qué loco es que frente a una puerta tan portentosa que está en el templo, una puerta que tiene piedras, una puerta que es lujosa, que es grande, Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Parece que tú necesitas eso, pero no tengo eso. Te vamos a dar lo que tenemos. Y le dicen en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Es bonito porque esta persona no recupera porque nunca la tuvo, pero tiene movilidad, tiene la posibilidad de acceder al templo, porque una persona que tenía estas discapacidades
no solo por una cuestión de desplazamiento, sino también por una cuestión de ser considerados impuros. No pueden acceder a todos los lugares del templo, no pueden acceder a ir a adorar a Dios porque son personas que la gente entiende que tienen un conflicto, que sus padres pecaron, por eso este hijo nació con una suerte de maldición, o que él pecó, pero uno dice, bueno, ¿quién pecó? Si el loco nació así, el tipo nació así. ¿Cómo podemos decir, este tipo es un pecador? Y no, los padres pecaron. Bueno, el pecado de los papás se traspasó a los hijos. ¡Qué loco! No es posible entenderlo. Pero sin embargo, se encuentran con los apóstoles y los apóstoles, a través de la obra del Señor, logran generar este milagro. Y esta persona entró al templo, alabó a Dios y fue reconocido por el pueblo. La gente supo quién era él, la gente distinguió quién era él. Se dieron cuenta de lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasó en el templo? Ahí en la puerta de la hermosa, en la entrada del templo, se produce algo bonito, algo interesante, una sanidad, una recuperación de una vida, una identidad, recupera la dignidad también, porque una persona que no tiene acceso al templo es una persona que no tiene acceso a su religión, a su fe, que es desplazada, es relegada. Entonces, esta persona se convierte en alguien normal, por decirlo de alguna manera, que tiene todos los beneficios que tiene el resto de los ciudadanos. Entonces, estos apóstoles que iban sin dinero, en este templo, en esta puerta hermosa, en esta puerta llamativa, portentosa, entregan lo mejor que tienen, que es la palabra de Jesús, un mensaje de Jesús, un llamado a la restauración, un llamado a la sanidad. Eso fue muy, muy impresionante, tanto así que causó bastante revuelo en medio del pueblo. Algunas personas, sobre todo los fariseos y los saduceos, que buscaban la manera de dañar a las personas que creían en Jesús y de alguna manera perseguir a los creyentes, todas estas cosas las veían con muy malos ojos y buscaban la manera de acusar a los discípulos. Pero se encuentran con un pueblo fervoroso, un pueblo que comienza a creer, un pueblo que les llama la atención esto, o sea, es novedoso. Si bien habían existido algunos líderes que también hacían milagros, lo que había pasado con Jesús y lo que estaba haciendo con los apóstoles nunca había sido visto. Se conocen las historias, se conocen los textos, que hay gente que también hacía milagros, ya sea porque eran, eran magos, eran adivinadores o porque eran supercheros, pero en este caso, algo impresionante. Entonces, la gente comenzó a tomar atención a lo que estaba pasando con los apóstoles. Jesús ya no estaba, pero estas cosas se comenzaron a repetir en los discípulos. Entonces, la gente, a pesar de los opositores, la gente se sintió cautivada por el mensaje de los discípulos. Y hoy día algunos se preguntarán, eh, ¿por qué dejó de haber milagros? Y otra pregunta es, ¿de veras han dejado de haber milagros? Porque hoy día nosotros decimos, yo voy al templo y de repente me encuentro con personas discapacitadas, con sordos, con mudos, con personas que tienen cáncer, con personas que tienen diabetes, que sufren de distintas cosas. Y uno dice, estos milagros no se ven en este tiempo. Los ciegos no recuperan la vista, es muy raro ver que alguien se acerque a algún ataúd y que la persona se levante. Pareciera ser que estos milagros no existen, en esta época no hay. Pero Barclay, un comentarista, dice que el simple hecho de que ahora cualquier médico, a modo de ejemplo, cirujano, puede hacer cosas que en los tiempos apostólicos habrían sido consideradas como milagros, es una verdad universal que Dios no hace para los hombres lo que estos pueden hacer por sí mismos. De modo que ha revelado a los hombres nuevas verdades, y toda verdad fidedigna es de Dios. Y a través de esa revelación Dios sigue haciendo milagros. Para un cristiano todavía hay milagros. Por todos lados, si tiene ojos para ver. A menudo, a menudo yo menciono
como en el caso de esta persona, de este cojo que está en el templo, eh, que él estaba pidiendo una limosna, dinero, oro, plata, y los discípulos le entregan la sanidad a través del Señor. A menudo yo menciono que muchas veces Dios no nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que necesitamos. Y eso es re importante entenderlo, porque pedimos una cosa porque nosotros lo creemos así, pero sin embargo, para Dios y para los planes de Dios, eso no es lo que necesitamos. Pero sin embargo, nos da lo que necesitamos, la tranquilidad, la paz, se lleva nuestra ansiedad, se lleva nuestro enojo, porque sería re fácil de pronto tener problemas con alguien y pedirle a Dios, oye Dios, llévatelo. Yo estoy poniendo un ejemplo extremo, pero probablemente Dios no haga eso, pero sí haga que cambie nuestra manera de percibir al otro y de entenderlo. Entonces Dios sigue haciendo milagros en este tiempo. Y la verdad es que también hemos hablado otras veces, yo a la hermana de la iglesia le he mencionado otras veces, en que me gusta mucho cómo las personas comienzan a apreciar la vida después de conocer al Señor. Nos damos cuenta de que los astros que están en el cielo, los planetas, las estrellas, la luna, el sol, los amaneceres, los atardeceres son hermosos, que hay flores que tienen aromas maravillosos. Nos damos cuenta de la importancia de la creación, del cuidado de la misma. Analizamos y estudiamos el cuerpo humano y nos sorprendemos cómo Dios hizo todo esto tan perfecto, admiramos el universo, ¿no? Percibimos las cosas de una manera, amamos la vida, respetamos al otro. Entonces, nuestra forma de ver al Señor también es distinta. Entonces, vemos como un milagro el solo hecho de despertar cada mañana. Entonces, hoy día nosotros decimos, hay cosas que no las necesitamos tanto como en aquella época. No había cómo resolver el problema del cojo. Hoy día probablemente con alguna operación sí se pueda, ¿ya? Entonces los milagros que se suscitan en este tiempo son otros y son significativos. Dentro de lo que nosotros analizamos, también pensamos que eh, uno de los mayores milagros que hoy día vive la iglesia, que podemos vivenciar dentro de las comunidades de fe, es la transformación de las personas. Es un gran milagro. Cuando alguien que en verdad no tenía posibilidades de ser una buena persona, termina convirtiéndose al Señor y esa persona es transformada absolutamente. Entonces, qué milagro más maravilloso de las personas y vidas cambiadas. Después de que esta persona es sanada, ¿no? Hay diferentes cosas que suceden. Algunos le atribuyen esto a los discípulos, como se ve también en este tiempo, si hay alguien que tiene una profecía espectacular, la gente corre a escuchar al profeta. Si hay alguien que pone las manos sobre un enfermo y se genera una sanidad, la gente corre tras ese hermano que tiene el don. Si hay alguien que predica muy lindo, la gente corre a escuchar a ese predicador, pasa con los músicos y con diferentes personas que nosotros queremos escuchar porque tiene una palabra, porque tiene un mensaje, porque tiene una profecía o porque tiene un don que puede beneficiarnos. Entonces la gente también se acercó a los discípulos a, a admirar lo que habían hecho. Pero Pedro no quiere que se desvíe la atención. Lo que Pedro hace con este discurso en el pórtico de Salomón es decir, esto no es generado por nosotros, esto es obra de Jesús. Y, y les habla así súper claramente y de manera crítica de que es Jesús a quien ustedes crucificaron, del que hablaron nuestros patriarcas. Ese Jesús es el que hace esta obra, el que resucitó de entre los muertos. Ese Jesús. Y Pedro es bastante duro porque señala a los religiosos, a los saduceos, a los fariseos. Los saduceos no creen en la resurrección. ¿Ya? Los saduceos no creen en la resurrección y fueron los que más estaban revolviendo, digamos, el Sanedrín, el consejo de sacerdotes,
para señalar a los discípulos y a los apóstoles, pero cuando se encuentran con esto, quedan de brazos cruzados porque la gente les quiere, la gente ama a los discípulos y las obras que ellos están haciendo están beneficiando a un pueblo. O sea, no es sencillo pasar por alto que una persona que tuvo una condición toda la vida, solo por unas palabras fue restaurada. Yo digo solo por unas palabras porque no es una terapia, no es una intervención médica, son las palabras de los discípulos que generan este efecto por medio de la fe y por medio de la obra del Espíritu Santo, claramente. Pero cuando la gente ve la situación, solo ve que hay palabras, que hay unas personas que declaran algo sobre él y esta persona es sanada y es restaurada. Entonces, no es fácil de pasar por alto. No es decir, oye, bueno, uno más que sanó. No es tan sencillo. Es una persona que tuvo esta condición toda la vida. Entonces, no lo podían pasar por alto. Y los saduceos, a pesar de que querían acusar a los apóstoles y que los toman presos en reiteradas oportunidades, se ven un poco atrapados. Por eso que Pedro es tan claro en decir, ustedes crucificaron a Jesús, aquel que ustedes crucificaron y que resucitó, sigue haciendo estas obras. No es producto nuestro, no somos nosotros, es Dios el que está haciendo esta obra en estas personas que lo necesitan. Entonces, Pedro y Juan y el resto de los discípulos son súper enfáticos, que no son ellos. ¿Se acuerdan que delante también lo mencioné? No somos nosotros, no es nuestra habilidad, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Pedro no quiere que se desvíe la atención señalándolos a ellos como ellos los creadores de estos milagros, los gestores de estos milagros, sino que ellos le dan la gloria a Dios y toda la autoridad de estos milagros le pertenece a él. Y además, hacen un claro llamado al arrepentimiento y a la conversión. Ya arrepiéntanse, dice, arrepentidos y convertidos. Este arrepentimiento no solo dentro de lo que son las expresiones griegas, está la metanoia, que la metanoia es cambio de mentalidad. En hebreo es chuv, que chuv es darse la vuelta y volver al camino. Y en este caso, el convertirse está ligado al chuv. Chuv viene a ser, puede tener la doble posibilidad, darse la vuelta para alejarse completamente o darse la vuelta para volver y acercarse al Señor. Chuv es dar vuelta de camino y ir en otra dirección. Metanoia es cambio de mente, es una visión completamente distinta de las cosas. Arrepentimiento es cambiar también mi manera de ver las cosas y también cambiar de camino. Entonces, lo que está diciendo Pedro, lo que están diciendo los apóstoles, es que los religiosos, a pesar de que tienen un sentir de buscar a Dios, tienen que cambiar su manera de ser, su manera de ver las cosas. El camino por el cual ellos van, a pesar de que es un camino de religión, es un camino que los está alejando de Dios. Tienen que arrepentirse y tienen que convertirse y buscar al Señor y entender efectivamente el mensaje de Jesús y reconocerlo como el Salvador. Bueno, no solo, bueno, ellos predican, ¿cierto? Porque la gente los comienza a admirar y alabar. Y debido a esta revuelta es llevado al Sanedrín, son llevados a Sanedrín. Y el objetivo principal era amedrentarlos. ¿Saben qué? Les recomendamos que no prediquen más en el nombre de Jesús. Y por ahí son azotados, eh, son maltratados. Y son, en esta etapa, los discípulos son amedrentados, ya son amenazados, que si no dejan de hacer esto, van a sufrir las consecuencias, los van a meter preso y todo lo demás. Y como dije antes, la razón es que los saduceos no soportan el hecho de que Jesús haya resucitado. Ellos no creen en la resurrección. Entonces, esto es un acto imposible, va contra sus principios, va en contra de sus creencias, va en contra de lo que ellos han enseñado por años. Entonces, no es posible que Jesús haya resucitado. No es posible además que sus creyentes, sus seguidores sigan hablando y afirmando exactamente lo mismo. Entonces, no lo soportan, no les cabe en la cabeza y
y no le conciben. Por eso es que Pedro le dice, tienen que arrepentirse y tienen que convertirse, tienen que cambiar de camino, tienen que cambiar su forma de ver la vida, tienen que cambiar su forma de ver el Evangelio, de ver el hecho de acercarse a Dios, que no es por producto de sus méritos, que no es producto de sus obras en cuanto a sus rituales, sino que por medio de la fe en Jesús, el entendimiento de que Él resucitó, de que Él está vivo y de que Él es nuestro Salvador, es lo que nos puede llevar a un acercamiento hacia Dios. Los apóstoles son encarcelados, pero aquí hay algo bien loco, porque nosotros, algo más loco, una de las cosas que nosotros vemos en el arresto de Jesús y en el enjuiciamiento de Jesús es que ellos lo hacen de noche, escondido, rápidamente lo toman de noche, lo enjuician y es condenado. Pero resulta que cuando apresan a los discípulos, los meten en la cárcel, se acuerdan de que no los pueden juzgar en la noche, pues así que tienen que esperar al otro día para poder juzgarlos. Y eso habla de una forma bastante irregular de cómo se hicieron las cosas con respecto de Jesús. Se olvidaron con tal de meterlo preso, con tal de asesinarlo, se olvidaron de su propia ley. Ellos que son tan fervorosos por su ley y que son tan cuidadosos en respetarla y guardarla delante de los demás, sobre todo, se ven entrampados con esta situación y dicen, ¿saben qué? No, no podemos juzgar a los apóstoles de noche porque la ley dice que no está permitido. Entonces lo vamos a dejar preso hasta mañana y mañana lo juzgamos. Es un doble estándar, absolutamente. Y la iglesia, una vez que los discípulos son soltados, son liberados, ora con fervor y siguen pidiéndole al Señor que puedan predicar con libertad, con denuedo, y que puedan predicar para que otros puedan convertirse. La iglesia no para. O sea, muchos, y dije delante a una persona, nombré a un personaje que era discípulo de Juan, Policarpo, y tantos otros que, como dije, los patriarcas, pero Policarpo dice que los cristianos son semillas, que cuando mueren los cristianos, rebrota la vida en otros, porque finalmente cuando los discípulos sufrían, cuando eran asesinados, el fervor aumentaba en los creyentes y en vez de acallar su mensaje, lograban que las personas salieran con más fuerza a predicar y que creciera el número de creyentes. Entonces, por mucho que hubieran querido amedrentar a los discípulos, tanto los apóstoles que nosotros conocemos como todos los creyentes, seguían haciendo lo que sabían hacer y lo que querían hacer, que era predicar y servir al Señor con todo el fervor. Muchos cristianos pensaban que Jesús retornaría en su tiempo. Se les dijo a ellos, los ángeles le dijeron, estos varones que están al lado de los discípulos, dicen, ustedes que están viendo el cielo, ¿por qué están mirando el cielo? No se entristezcan, si así como lo vieron irse, lo volverán a ver cuando descienda. Entonces ellos creen que viene en su tiempo y que va a volver. Entonces ellos en ese fervor seguían predicando el Evangelio para que más personas creyeran y esperaban la venida del Señor. Entonces ellos no tenían miedo de lo que pudiera pasarles ahora, ellos esperaban la venida del Señor y querían que el Señor les pillara haciendo el bien. Y bueno, si algunos fueron asesinados, murieron creyendo en que el Señor venía en su tiempo y murieron por una causa que creyeron que era la correcta, la justa, y no se cansaron. O sea, quisieron amedrentarlos, pero por más que lo intentaron, no pudieron acallar la voz de los apóstoles y el fervor de todos los hermanos. También encontramos un pasaje maravilloso en Hechos 3, capítulo 3, capítulo 4, versículo 32, en donde dice que ellos tenían todas las cosas en común. Y uno piensa un poco y dice, bueno, todas las cosas en común,
sus bienes, todo en común, y hoy día podríamos predicar acerca de esto y de alguna manera podríamos criticarnos, de alguna manera podríamos justificar lo que pasaba en aquella época, pero entre ellos había un amor solidario, más allá de que todas las personas dijeran todo lo que tenemos es de todos y las propiedades y todo lo demás, eso era una cuestión muy voluntaria, el que quisiera donar su propiedad para el servicio de los demás lo hacía, pero la alimentación, los recursos que tenían, eh, era para compartirlo, ¿no? Nadie creía que lo que tenía era suyo, sino que estaba para compartir. Entendían que la fe iba mucho más allá de una cuestión ideológica, sino que también era práctico. Entonces se ayudaban económicamente. Ahora, también hay una explicación re interesante aquí y bien bonita y que se puede justificar, y es que en el año 70 entra Tito, ¿no? El general romano, destruye Jerusalén, destruye el templo y los israelitas son esparcidos por el mundo. Y nunca más, sino hasta el año 45, se puede hablar del pueblo de Israel y de la nación y de Israel en su tierra. Entonces, ¿de qué les servía tener sus propiedades? ¿De qué les servía tener tantos bienes si en el fondo iban a ser esparcidos por el mundo? También, como decía, esperaban esta inminente venida de Jesús y les parecía que no era relevante mantener sus riquezas y sus propiedades si todo esto termina siendo una cuestión corruptible. Entonces, el sentir de ellos es compartirlo, pero no porque se quisieran despojar simplemente de sus cosas, sino que querían compartirlo con sus hermanos y ser parte de esta gran familia que era la iglesia, iglesia naciente que requería de apoyo, que requería de ayuda, que requería de apoyo económico fundamentalmente. Una, había una comunidad con un sentido fuerte de pertenencia, de yo soy de aquí y yo quiero estar aquí, quiero aportar predicando, quiero aportar colaborando, quiero aportar sirviendo, quiero aportar con mis bienes económicos, quiero aportar al crecimiento de la iglesia y al bienestar de ella. Hoy día muchos de nosotros tenemos la visión hacia atrás, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, en donde muchos de los padres o los abuelos enseñaban a sus hijos que no era importante tener una carrera, que no era importante tener una vivienda, porque el Señor venía pronto. Y sí, está bien tener ese pensamiento, está bien guardar en el corazón el hecho de que el Señor viene pronto, pero eso no significa que no podamos conseguir cosas para darle un mejor bienestar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y tener mayores capacidades también para servir, porque es importante que nosotros tengamos la posibilidad de influir donde otros no pueden influir con los valores que nosotros podemos transmitir. Abogados honestos, políticos honestos, médicos al servicio de la comunidad, psicólogos desde una perspectiva cristiana, profesores que entreguen valores cristianos. Entonces, cuando uno piensa y dice, ok, somos cristianos, esperamos la venida del Señor, pero también a través de lo que hacemos, y como nuestros oficios o nuestras profesiones, podemos también servir a nuestra comunidad y alcanzar en lugares donde otros con la misma profesión no pueden alcanzar por medio del Evangelio. Entonces, creo que es súper importante entender también esto, que el Señor viene, sí, por supuesto que viene, pero eso no significa que no podamos adquirir bienes también, o que no podamos adquirir estudios, una profesión, eh, porque a través de lo que nosotros ganamos como económicamente, también podemos ayudar económicamente a otros. Hay una historia que para mí es súper, en algún momento se convirtió en una historia bastante relevante, en entender que, por ejemplo, el futbolista Kaká, futbolista brasileño, que era cristiano y que ganaba mucho dinero, sus diezmos él los ponía al servicio de las misiones en la iglesia de Brasil. En la iglesia que él asistía, él entregaba sus diezmos y dedicaba sus diezmos para las misiones. Entonces uno dice, oye, si una persona gana 1.000 millones de pesos y diezma de eso y lo destina a un propósito, lo destina a una obra, en este caso una obra misionera, lo destina a una fundación, uno dice, bueno, esta fundación puede extender el reino, puede extender el evangelio. Entonces, el hecho de ser pobre no necesariamente significa que vamos a estar haciendo la voluntad del Señor y que esa voluntad la estoy cumpliendo porque estoy a la espera de su venida.
Creo que es re importante también entender que a través de los bienes que nosotros adquiramos, podemos, podemos ayudar a que el ministerio de Jesús o a que la obra del Señor siga extendiéndose. Y bueno, ellos seguían predicando con gran fervor, nadie los paraba. Hay un caso, dentro de lo que estabas mencionando, hay un caso donde una persona, Bernabé, es un ejemplo de generosidad porque toma su terreno, ¿no? Lo vende y lo trae a los pies de los discípulos para ser administrado y para que los discípulos lo repartan dentro de los creyentes. Y es un hecho importante, es un hecho relevante porque se contrapone con el mismo acto, el mismo hecho de Ananías y Zafira. Que uno ve esta historia y dice, ¿por qué aparece esta historia, Ananías y Zafira, y de repente lo podemos tomar acá y decir, bueno, hermano, ¿usted está diezmando el 10% o está diezmando menos? Mire lo que le pasó a Ananías y Zafira, o ellos vendieron una propiedad y trajeron una parte nomás y le mintieron a los apóstoles y le mintieron al Espíritu Santo. Entonces Dios les cortó la vida a los dos por el matrimonio. Entonces vea, hermano, revísese usted y vea lo que está haciendo. Ya dejó de dar los diezmos o está ofrendando menos de lo que debería. Dios no sea cosa que le ponga la mano y que termine saliendo por la puerta ante un cajón. Eh, la iglesia del Señor es pura. La iglesia del Señor está naciente. Y la propiedad era de Bernabé, la propiedad era de Ananías y Zafira de este matrimonio. Si ellos querían, daban algo. No era tema, que dieran todo, que dieran la mitad o que dieran una partecita. Voy a vender una propiedad y te voy a dar 1 millón nomás. No era tema, no era tema el monto, era tema de lo que ellos estaban haciendo y sintiendo en sus corazones. ¿Cuáles eran las intenciones reales? Ok, Bernabé tuvo un gesto de generosidad, vendió su propiedad, la trajo para el servicio de los demás. Bernabé fue admirado, fue querido y respetado por el pueblo por su generosidad. ¿Qué buscaban Anías y Zafira? Aprobación, ser considerados, ser personas que bueno, lo aparentaban tener una posición de respeto y de amor hacia la comunidad, cuando en consecuencia el Señor estaba viendo su corazón y se dio cuenta que no había generosidad detrás de sus actos, sino que había una presunción de algo que se llamaba generosidad. Se contrapone absolutamente con el corazón de Bernabé. Bernabé tiene un corazón de servicio, de amor y de generosidad por sus hermanos. Pero Ananías y Zafira quisieron comprobar esa misma sensación y terminaron siendo expuestos como mentirosos, porque ellos dijeron que iban a hacer algo, pero en realidad no lo hicieron de la forma que habían dicho que lo iban a hacer. Entonces, el problema de Ananías y Zafira no es dar la donación, sino que mentirle a los apóstoles, mentirle al Espíritu Santo y querer conseguir una posición que la donación le podría permitir. Ya, yo no sé si pasa, espero que no pase en las iglesias, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de pronto hay familias que tienen un grado de relevancia mayor porque su donación a la iglesia es mayor, que su capacidad de influir en la iglesia es mayor y que se le otorgan cargos o se le otorga una posición de privilegio, puesto que son hermanos que entregan mucho dinero a la iglesia. Entonces, de pronto, es bueno analizar eso y decir, nosotros no admiramos y nosotros no ponemos en un mejor lugar a quienes dan más por lo que dan, sino lo hacemos por las capacidades que el Señor ha puesto en ellos. Entonces, de pronto, esta admiración se convierte en un tremendo error, puesto que Dios nos ve a todos igual, solo que nosotros, como líderes religiosos o a veces como hermanos, sentimos un grado de respeto y de admiración por aquellas personas que tienen una posición económica mucho mayor y más relevante, una profesión dentro de la iglesia. Entonces, qué importante entender que la iglesia
no se deberían hacer estas diferencias en la iglesia, no se deberían hacer estos cambios de percepción de las personas. Ya no, esta persona es considerada esta no por lo que tenemos o por lo que damos, sino que debemos ser señalados como iguales y además nuestra condición debe ser de generosidad real. Nuestra forma de ayudar debe ser con una generosidad real y no con una generosidad enmascarada. No debemos dar para recibir elogios, para recibir honor, honra a cambio. Debemos dar porque nuestro corazón está dispuesto para hacerlo. Y el problema de Ananías y Zafira no fue no haber dado, porque ellos dieron. El problema de ellos es que ellos quisieron mentir y elaboraron un plan, porque además se pusieron de acuerdo, elaboraron un plan para ser reconocido dentro del pueblo como alguien generoso, para ganar una posición. Y la verdad es que la iglesia naciente no se los permitió. El Espíritu Santo no se los permitió, porque quería conservar la pureza y el respeto y el amor. Quiero mencionarles acerca de un poema que me gusta mucho. Es una carta que es muy antigua. La carta a Diogneto, ustedes la pueden encontrar en redes sociales. Pero esta carta que no se sabe quién la escribió, pero sin embargo sí se conoce el destinatario, que es Diogneto. Dice lo siguiente, y hay tres láminas en las cuales yo quise poner las cosas más importantes porque la carta es mucho más larga, pero sí distinguir cómo las personas veían a los cristianos del primer y segundo siglo. Dice así: los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, tampoco por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridades de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestra de su tenor de vida, admirable, y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas. Con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ellos atestiguan su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Interesante, interesante cómo se percibe a los cristianos. Nosotros en el libro de los Hechos tenemos algunos datos, algunas de las formas de tratar a los cristianos, algunos detalles de cómo los cristianos vivían. Pero esta es una carta de afuera, de alguien que está describiendo a la iglesia, está describiendo a los cristianos.
Qué admirable manera, qué admiración en la manera de describir a los cristianos. Este personaje está enviando una carta y dice, así yo veo a los cristianos, así ellos se dan a conocer. Cumplen las leyes, pero pareciera que en la forma de comportarse superan las mismas leyes. No hacen lo justo y necesario, superan las propias leyes. Comparten todo, pero no la cama. Ellos son cuidadosos. Las esposas son sus esposos sus esposos. Comparten todo, pero mantienen su moral. Son cuidadosos en cuidar su moral. Son pobres, pero enriquecen con su vida, con su alegría. No le tienen miedo a la muerte. La reciben como la vida. Y lo más importante es que, y a mí me llama mucho la atención, en esta época como religiosos somos criticados y a veces somos criticados por nuestra intolerancia, por nuestra incapacidad de diálogo, por ser estrictos, por ser duros, por ser a veces también arrogantes en decir, nosotros tenemos la verdad y la verdad solamente la podemos transmitir nosotros, todos los demás están equivocados y creemos tener la verdad absoluta y de pronto nos ganamos el odio de la gente. Pero aquí, en este texto, al finalizar, dice, aquellos que aborrecen a todos estos cristianos, que los persiguen, que los buscan para matarlos, no tienen una explicación del por qué lo aborrecen. No saben por qué esa enemistad. Tal vez simplemente por fanatismo religioso, tal vez simplemente porque son distintos, tal vez porque predican un evangelio que es distinto y contrario a lo que nosotros conocemos. Pero no hay una razón si los tipos lo hacen todo bien. Son generosos, aman, bendicen, cumplen las leyes, honran a pesar de que la gente habla mal de ellos y la ignominia cuando se les trata mal en público, pero los tipos son felices y demuestran su felicidad. Por qué les odiamos? ¿Por qué les aborrecemos? ¿Por qué somos sus enemigos? No hay razones, no hay razones. Me llama mucho la atención esta carta y es un llamado de atención para lo que hacemos. La iglesia del primer y segundo siglo se caracterizaba por su fervor, por su amor, porque amaban la vida, pero no se aferraban a ella. Intentaban mantener su moralidad en alto, intentaban la unidad, buscaban la unidad, hacer el bien a los demás. Hay ejemplo, ¿no? Al igual que lo que ocurre en el templo, se siguen viendo milagros. Eh, la gente sacaba a sus enfermos en sus camitas, ¿no? En sus lechos, sacaban camillas para que tan solo la sombra de los apóstoles los pudiera sanar. Y había una gran admiración, pero también un gran temor. Un temor por lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿no? A hacer lo incorrecto, pero una gran admiración porque veían algo sobrenatural en ellos, algo grandioso, nunca antes visto. La multitud estaba impresionadísima, impresionada de cómo la iglesia crecía, de cómo se producían los milagros. Era algo sorprendente, no pasaba desapercibido y se congregaban en la puerta del templo y se congregaban en el templo, seguían teniendo la misma actitud de ir al templo, no veían algo extraño, no veían como que, este templo es de judíos y nosotros somos cristianos, no, ellos seguían teniendo sus mismos hábitos de ir a orar a a las horas que correspondieran y se juntaban y compartían el evangelio. Judíos se convertían al cristianismo, extranjeros se seguían convirtiendo al cristianismo. No había mayor problema, la iglesia crecía exponencialmente, o sea, todo el tiempo había nuevos creyentes, seguía aumentando el número de cristianos. Era algo sorprendente, que llamaba mucho la atención de las personas.
Pero acompañado con el crecimiento, acompañado con los milagros, seguían, seguía existiendo y aumentando la persecución. Le dijeron a Pedro y a Juan que no predicaran más en el nombre de Jesús, pero también vimos que ellos seguían predicando y seguían enseñando la grandeza de Jesús. Y son tomados con cuidado. En esta ocasión los tratan con cuidado y con delicadeza, no sea cosa que la gente que les admira y que les quiere tome represalias en contra de ellos. Y nuevamente son llevados al Sanedrín y les dicen, no les dijimos que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, lo vamos a meter preso para que aprendan. Y mientras están presos, viene un ángel, los libera y estos tipos, ¿para dónde van? Al primer lugar que van, al templo, a predicar el evangelio que han aprendido y el evangelio que ha sido trascendental para su vida en este tiempo. Y mientras ellos están predicando, al Sanedrín se le da la información de que los discípulos no están, que el guardia está ahí en la puerta, que nadie le abrió la puerta, y ellos saben, según lo que predican los discípulos, que un ángel les ha liberado, algo que tampoco creen los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección y los saduceos no creen en los ángeles, ¿ya? Entonces, todo esto es una confusión enorme para ellos. Hablan de un Jesús resucitado y dicen que los ángeles o un ángel los ha liberado de la prisión. ¿Qué confusión? Esta gente no para de predicar, predican un Jesús resucitado, algo que ellos no creen, y además una cuestión inexplicable, ¿por qué están en la calle? Si dicen que son ángeles, bueno, no queda de otra que creer que algo sobrenatural está pasando con ellos, pero les cuesta, porque tienen arraigadas sus creencias, y los saduceos buscan la manera de perseguirles, de dañarles, y la respuesta de los apóstoles fue que si bien les dijeron que dejaran de predicar, para ellos les es mucho más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Van a seguir predicando, van a seguir anunciando, van a seguir enseñando a otros el Evangelio de Jesús, porque les resulta más importante, relevante y completamente certero el mensaje que ellos están compartiendo. Y les resulta muy importante seguir haciéndolo de la misma forma, aunque eso les provoque que sean castigados. Ellos se sienten bien cuando son azotados, se sienten honrados de sufrir por la causa de Cristo. Para ellos no es un problema, no es, no hay una queja por sufrir por la causa de Cristo. A ellos les produce satisfacción, les produce alegría. Por lo tanto, no van a parar de hacerlo, no van a parar de predicar. Si su maestro entregó la vida, ellos están dispuestos a entregarlas por su maestro. Así que siguieron predicando con total libertad, aunque fueron advertidos de no seguir predicando. Y dentro de toda esta revuelta, tienen que hacer tienen que tener conversaciones internas. Se reúnen los sacerdotes, se reúne el sumo sacerdote y toda esta gente de jerarquía religiosa que componen el Sanedrín, que son 71 personas. 71 personas componen este Sanedrín de religiosos, de sacerdotes, y aparece alguien llamado Gamaliel y le dicen, ¿recuerdan cuando se levantó otro líder? Bueno, ese se murió y, y se acabó. ¿Recuerdan que a través de la historia hemos visto que se han levantado distintos caudillos, distintas personas? La gente viene a ellos, la gente les sigue, adquieren fama, se muere el líder y el movimiento se termina. No sea cosa, le dice, que si seguimos en contra de estas personas, nos veamos enfrentados a Dios. No sea cosa que nos hallemos peleando en contra de Dios. Tomemos las cosas con mesura. Puede ser que no estemos de acuerdo en todo lo que estos apóstoles predican,
pero paremos. No sea cosa que estemos peleando en contra de Dios, porque se murió el líder y el movimiento no se exterminó, el movimiento creció. Y como decía la diapo anterior, los cristianos iban en aumento y el crecimiento era exponencial, se multiplicaba, no se sumaban algunos, se multiplicaban. Entonces, Gamaliel sabiamente le dice, ¿saben qué? Yo creo que es hora de parar y dejar esto hasta acá y dejar de perseguir a los cristianos. No sea cosa que estemos peleando en contra de Dios. Sabio consejo, no tuvo grandes resultados a lo largo de la historia. Sabemos que la iglesia siguió siendo perseguida, pero al menos pararon, por lo menos que lo que encontramos en el libro de los Hechos, de, de tomar preso a Pedro y a Juan porque andaban predicando en el nombre de Jesús. Eso sería, mis hermanos, agradecidos de su tiempo, agradecidos que se hayan tomado eh, la, la deferencia, ¿no? de estar en esta clase, que hayan tomado que hayan dispuesto su tiempo, su dedicación para estar en esta clase. No sé si hay alguien que quisiera decir algo, quisiera compartir algo, algo no se entendió, algo se dijo de manera confusa que no permitió que se comprendiera o algún comentario con respecto a lo que hemos estudiado en este día. ¿Alguien quisiera decir algo? Acá no tengo cómo ver manos levantadas, así que si alguien levantó la mano, nunca lo supe. A mí quisiera hablar algo que me hace ruido. Hoy día nosotros una vez al mes tenemos una reunión general y ya lo habían anticipado en la reunión de sector que íbamos a comenzar un proceso de calidad que ya lo habíamos iniciado anteriormente, pero desde el Servicio de Salud y ahora por una comisión evaluadora que es la Joint Commission, que es una comisión evaluadora internacionalmente y la única institución acreditada en Chile a nivel de salud es la clínica alemana. Entonces, han iniciado cierto proceso, pero con la atención secundaria, que son los hospitales. Entonces, nosotros íbamos a hacer el centro de salud piloto para esta acreditación, que difiere bastante a la acreditación que hace el Ministerio, el Servicio de Salud, porque en el fondo revisa más temas técnicos, protocolos. Y hay un término que se está utilizando en salud que tiene que ver con la humanización, que es algo súper loco. Entonces me hacía sentido todo lo que hablábamos y esta perspectiva que quiere colocar o instaurar este proceso de acreditación desde esa mirada, de la humanización que tiene que ver con un tema de integralidad, la dignidad, el respeto, la personalización, que cada persona sea tratado como un individuo único, la empatía, la calidez, la participación activa, la comunicación afectiva y tiene que ver con esto de la humanización. Entonces, yo lo entrelazaba con lo que tú hablabas, somos creación de Dios, somos humanos creados por Él, y el plan original siempre fue así. Entonces, la sociedad también siempre ha estado carente de esa humanización que le pusieron este término, que es lo que Dios busca para nosotros en el fondo. Entonces, es bonito que la sociedad se dé cuenta y que lo coloque como un elemento dentro de su proceso de evaluación de calidad, porque ya el enfoque no tiene que ver con los procesos técnicos, porque eso está. Entonces, la referente, una doctora que es como de medicina interna, parece que era la doctora, y me explicaba por la experiencia que ya habían tenido, lo poquito que habían tenido con estas comisiones dentro de los hospitales y que refería a los pacientes en el fondo que no tenía que ver con temas técnicos porque hay cosas que no iban a ser sanados. A lo mejor una diabetes, una patología que es crónica no va a ser sanada, puede ser compensada, pero no sanada, pero otras áreas de eso que sí pueden mejorar, que tiene que ver con esto de la empatía, con lo personalizado, con la integralidad, con ser escuchado. Y eso a veces deja un poquito
como seguidores de Cristo y enlazándonos en esta perspectiva de humanización que tenemos que tener presente, que ellos la buscan como algo, un tema, un servicio, pues nosotros la buscamos como la integralidad de nuestras vidas con respecto en todas las áreas. Entonces, es maravilloso poder escucharlo y que en alguna área, en salud, por ejemplo, se den cuenta que es algo súper relevante y importante y nosotros lo tengamos presente, que sea como un ente articulador para nuestras vidas en el fondo, que es difícil, es muy difícil, obviamente, pero hay que caminar hacia allá. Eso me gustaría aportar. Gracias, María Esther. Dentro de las cosas que uno analiza, y por ejemplo, cuando uno ve el libro de los Hechos y dice, oye, hay tanto milagro, ¿dónde están los milagros de hoy? Y nosotros queremos correr en pos de los milagros. Dice Jesús, estas señales seguirán a los que creen en mí. No dice, vayan siguiendo las señales, persigan las señales, sino que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, a veces estamos tan preocupados de estas cosas milagrosas, de vivir en el cielo y nos transportamos a un nivel que está por sobre los demás, que nos olvidamos que el mayor acto de amor y el mayor milagro fue justamente que Dios se humanizara. Entonces nosotros estamos súper preocupados estar en el lugar de Dios y estar en el cielo cuando el cielo bajó a la tierra y fue el mayor acto de amor. Entonces de repente nos olvidamos de esas cosas, que humanizar es un acto divino. Y qué contradictorio, ¿no? Que humanizarnos es un acto divino. Entonces, a veces queremos ser divinos, queremos estar ahí arriba, vivir en el milagro, estar en el Olimpo, estar en otro nivel, caminar sobre las nubes, y el mayor acto divino es humanizarse. Así que sí, toda la razón, María Esther. Agradezco tu aporte. Capaz que estuvo un canutillo ahí que creó eso, porque es raro escuchar el concepto humanización, pues si somos humanos, pero me hace sentido toda la lógica de lo que ellos plantearon, que va más de temas de criterios técnicos, sino con los otros elementos que tienen que ver muchos principios cristianos. Mm, interesante. Bonito, bonito. Y de ahí de donde hablábamos, pues si los cristianos somos capaces de influir en otras áreas, que no solo sea técnico, sino que sea justamente valórico, relevante encontrar un abogado que sea honesto, un político que sea honesto, médicos que intervengan en la salud a través de estas cosas, no sé, en la ciencia y tantos científicos cristianos. Eh, interesante poder influir con nuestros valores, no desde el punto de vista religioso eh, impositivo, sino que intervenir con los valores para mejorar, para mejorar con nuestros valores cualquier área en la que nos desempeñemos. Así que interesante. ¿Alguien más quisiera comentar algo o alguna pregunta antes que nos despidamos? Porque yo hablé como en la radio y no respeté, como dije, no pude ver acá si alguien levantó la mano. Así que yo pido perdón si eso ocurrió, pero veo aquí en el chat, Pastor, sí, Olivia, hola Olivia. no, agradecida por este tiempo que Dios nos da de poder aprender y no se entendió clarito, está perfecto, así que eso, bendiciones. Muchas gracias Olivia, muchas gracias. Y gracias a todos, ¿le parece si, a ver, dice Brian, David, solamente la hermana Edith ha sabido algo. mira, vi en redes sociales que ya había sido intervenida, pero no hemos hablado con ella. Y eso que publicó en redes sociales era modo de agradecimiento, así que estaba agradecida de que Dios la haya ayudado en este proceso. Pastor, Hermana María, quería hacer una pregunta. ¿Está mal anhelar eh, que en nuestra iglesia hubieran esos dones o que Dios hiciera los milagros? Porque a veces como que, o sea, a mí me pasa, po.
que a veces hay personas enfermas y me gustaría que Dios hiciera un milagro. Sí, Y como que se sufre un poco, no sé si está mal o anhelar tanto eso, de que Dios haga un milagro o que hubieran personas dentro de la iglesia, hablo en general, personas que dediquen tiempo a, no sé si una búsqueda especial como para poder tener esos dones. Hoy a mí me apasiona cuando escucho el milagro. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y la verdad que siempre que lo leo o que lo escucho es algo hermoso. Lo anhelo en mi país, lo anhelo en en mi iglesia, en todos lados. O sea, eso. sí. Bueno, justamente usted mencionó la segunda palabra y yo le iba a comentar eso. Yo creo que no, yo pienso que no es malo anhelarlo. Lo que no es bueno es sufrir por ello, es sufrir por algo que no tenemos. Es complejo porque finalmente, qué espera uno? Y nosotros como cristianos, la mayoría de las veces queremos que hayan situaciones que se reflejen en otros, que sean otros los que tengan el don, que sean otros los que generen este milagro, pero no lo estamos pidiendo para nosotros. No digo que sea su caso, absolutamente, pero digo que por lo general, cuando nosotros vamos en una búsqueda de algo, vamos en la búsqueda de algo, pero para verlo en otros. Qué importante es que si nosotros pedimos algo, ya sea usted, sea yo, cualquiera de nuestros hermanos, le pidamos al Señor que nos dé algo para poder bendecir a a la comunidad, para poder bendecir al mundo, un don que nos dé las palabras, que nos dé, no sé, de su Espíritu Santo para poder llegar a las personas de otra manera o que las personas, lo que las personas necesitan. Pero sufrir por eso creo que no está bien, porque finalmente eh, no sabemos cómo Dios está actuando, no sabemos cómo Dios está obrando en cada una de las personas. Y probablemente el sufrir por algo que Dios está provocando, que Dios está permitiendo, también nos hace daño a nosotros. No quiero equivocarme en la respuesta, pero quiero decir que desearlo no está mal. Desear que Dios haga algo diferente no está mal en lo absoluto. Él quiere que nosotros, Él quiere el bien de las personas, Él quiere ver a las personas sanas, Dios quiere ver a las personas restauradas, Él quiere vernos bien. Por lo tanto, desear una sanidad no está mal. Ahora, el sufrir no está tan bien, no está bien porque Él lo que espera es que nosotros depositemos nuestra confianza en Él y que sea Él el que intervenga en las personas cuando Él lo estime. Y si que su respuesta es no y la persona fallece, perfecto, para esto vivimos, para verlo un día. Duele ver a nuestros seres queridos enfermos, duele, sin duda que duele, pero más importante es poder recibir la tranquilidad y la certeza de que Dios está en control, de que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas y descansar en Él. Ese debería ser nuestro objetivo fundamental, pero desear los dones, no está para nada mal. Yo deseo que la iglesia de Dios tenga todos los dones. Yo deseo que la iglesia de Dios manifieste sus dones en todas las áreas, pero como también lo he dicho en esta clase y en la anterior, yo deseo de que nuestro comportamiento eh, sea un comportamiento como esa carta, como la carta de Diogneto, que en ninguna parte de la carta dice, todos hacen cosas sobrenaturales. No dice la carta, dice que su comportamiento era ejemplar. Y eso para mí es trascendente dentro de todo, de toda la armonía neotestamentaria. El comportamiento del cristiano es el que realza la virtud de la presencia del Espíritu Santo y el cristianismo en sí. Así que podemos perfectamente complementarlo. No digo que una cosa tenga que neutralizar la otra, que las personas que se portan bien, que tienen buen comportamiento, no tienen que tener dones sobrenaturales, y los que tienen dones sobrenaturales se porten
mal. No digo que una cosa neutralice la otra. Se pueden perfectamente complementar. Así que estoy de acuerdo en una parte de su opinión, querida hermana, pero también dejar de sufrir por esas cosas que no tenemos. Acuérdese que no siempre Dios nos da lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Muchas gracias. Pastor, Sí, cortito. Entiendo perfectamente y sé que lo más importante es lo que usted dice de que Dios transforme nuestra vida y nuestro ejemplo. Yo creo que eso es la mayor obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Pero yo sí creo que hoy en día, en este tiempo, sí se hacen milagros. Dios hace milagros igual. Los he visto, lo he experimentado y creo porque creo en el poder de la oración, en el poder de una iglesia que se une en oración pidiendo una sola cosa y que Dios contesta, aunque sea difícil, aunque sea un diagnóstico de 1%, como fue el que nosotros vivimos, y, y Dios transforma, cambia las situaciones, Dios hace milagros. Eso es lo que yo creo. sí, por Gracias, supuesto. pastor. No, por supuesto, es lo que dice la Escritura y es lo que creemos. Yo creo que la gran mayoría de los cristianos, y son un grupo muy pequeño de personas que cree que el Espíritu Santo hoy día no hace milagros, pero hoy día nosotros creemos que Dios hace milagros y que tiene sus dones puestos para la iglesia y que la oración en conjunto, la oración de fe es respondida. Así que sí, yo también estoy de acuerdo con eso, querida hermana. Eso sería por hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Le parece si oramos? Olivia, ¿puedes orar? Amén. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, por medio de Jesucristo, vamos delante de tu presencia para agradecer este tiempo que nos has entregado de poder escudriñar tu palabra, de poder entender un poquito más, Señor. Agradecemos, Señor, lo que tú nos entregas en este día, en estos estudios, mi Dios. Padre Santo, te pedimos una bendición para nuestro pastor, que es el que nos enseña, Señor, que nos exhorta, mi Dios, y nosotros podemos entender un poco más, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, que pongas en su corazón el querer y el hacer, mi Dios, buscar un poco más de ti, Señor, buscarte, mi Dios, escudriñando tu palabra, Señor, que es lo más importante, Señor, como cristianos, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta tarde, Señor, bendícenos. Necesitamos tu bendición cada día, Padre, y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Que tengan un Buenas noches también. buen resto de semana. Bendiciones. Chao, Chao a todos, un abrazo. bendiciones. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao.